Vamos, hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es 14 de noviembre del año 2024. Estamos ya prácticamente cerrando la segunda semana de este 11º mes, que es noviembre. Y todo lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos, pues entre comillas, son buenas noticias. Buenas noticias en el sentido de que, pues, con este cambio de gobierno, el pueblo americano respira un poquitito y espera respirar un poquitito mejor en su economía, en frenar un poco todas esas leyes perversas que se estaban estableciendo, ese prácticamente desboque, porque la gente iba desbocada hacia un libertinaje extremo y va a seguir. Quizá todo lo que tiene que ver esto es solamente político. Político, quizá un poquitito de protección religiosa y quizá un cambio de la economía que no es eterno, iría en contra de la profecía. Como tampoco esa protección a las religiones, especialmente el cristianismo, no va a ser eterno porque iría en contra de la profecía. Recordemos que tiempos finales espera una persecución contra el cristianismo. Sumado a ello, la política, quizá muchos piensen que va a haber un cambio, pero no, al contrario. En vez de un cambio, es prácticamente encaminarnos al cumplimiento de todo lo que tiene que ver con profecía. Es importante poder entender eh, cómo es que el Señor habla. El tema de esta noche es: no olvidemos que todo gira alrededor de Jerusalén. No olvidemos que todo gira alrededor de Jerusalén. Mateo 13:34 dice: todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Esto, hermano, que le acabo de mencionar, bueno, esta noche una palabra nacía directamente del corazón de nuestro buen Dios. Algo que tenemos que entender nosotros es que la profecía gira alrededor de Jerusalén. Todo gira alrededor de Jerusalén como centro de las naciones. Los ecuatorianos dicen que Ecuador es el centro del mundo, lo cual no es cierto. Por ahí pasa la línea central, pero el centro, el ombligo de las naciones es Jerusalén. Dice Ezequiel 5:5, así dice el Señor Dios: esta es Jerusalén. Yo la coloqué en el centro de las naciones y de los territorios a su alrededor. Ecuador gira alrededor así. La línea pasa por Ecuador. Pero en Dios gira así. Todo gira alrededor de Jerusalén. Y quizá para algunos el decir Israel es el reloj de Dios, quizá para algunos no sea así. Al menos para mí sí lo es. Israel es el reloj de Dios, definitivamente. La escritura dice: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado.
Dios colocó a Jerusalén en el centro de las naciones, dice ahí de los territorios a su alrededor. Eso nos permite entender de la importancia de no despegarnos de la profecía, porque este cambio de gobierno en Estados Unidos lo hizo Dios. Este cambio de gobierno en Estados Unidos lo hizo Dios con el propósito de que su palabra se cumpla, con el propósito que la profecía siga su tiempo, el tiempo de Dios, el kairos de Dios. Como dijimos en la enseñanza anterior, Dios frenó el tiempo del hombre, pero el tiempo de Dios siguió corriendo igual, su profecía siguió corriendo igual, solamente que el sistema venía a grandes zancadas para establecer un nuevo orden mundial. Y todavía estamos en qué es lo que Dios va a desarrollar en medio de todo esto que vemos con el cambio de gobierno de Estados Unidos. Yo no quito, como dicen, el dedo del renglón. Bendecimos al hermano Nehemías Turcios hasta allá en Honduras. Bendiciones, amado hermano. Fíjese que yo no quito el dedo del renglón, como dicen, de que el sistema va a tomar la más grande de las naciones, la cual es Estados Unidos, y que Estados Unidos es la plataforma del nuevo orden mundial. Pero me llama mucho la atención este cambio de gobierno, porque este cambio de gobierno lo hizo Dios, definitivamente. Recordemos que es Dios quien pone y quien quita reyes. Por eso la importancia de no desprendernos de la profecía. Una de las preguntas que yo me he hecho en estos días, después de ver la forma tan arrasadora como ganó Trump, es que les fallaron los algoritmos y la inundación de votos por correo. Les fallaron los algoritmos y la inundación de votos por correo porque muchos fueron interceptados antes de llegar a su destino. Según cuentan los medios, que hubieron carros, trocas llenas, camiones llenos de votos que no fueron contabilizados porque eran falsos. Pero como es Dios quien pone y quita reyes, y como es Dios quien maneja el tiempo, y como es Dios quien cumple su palabra en el tiempo de Dios, me permite ver que nada ha detenido nunca al Señor y nada lo detendrá. La culminación de su propósito, y lo hemos venido enseñando, es la separación de las tinieblas, que es la cizaña, y la luz, que es el trigo, al final, al final. Ya hay un lago de fuego esperando para la cizaña, como hay una eternidad en los cielos, en los nuevos cielos, con el Señor. Aun cuando ahora, por ahora, porque no sé qué tanto tiempo le va a permitir el Señor estar a Trump, porque recuérdese que quien tiene las llaves de la vida y de la muerte es Dios. Y si lo guardó y no permitió que lo mataran, es porque definitivamente Dios lo escogió para este tiempo, exactamente como nos escogió a nosotros para este tiempo. Aun cuando por ahora el presidente sea Trump, escuche esto, no quiere decir que el mundo va a mejorar o va a cambiar para bien. No, es imposible. Eso solamente
iría en contra de los propósitos de Dios. El mundo no va a mejorar ni va a cambiar para bien. No, con el cambio de gobierno es solamente Dios usando los vasos, o sea, la gente, para el cumplimiento de la profecía. Grábese bien esto que le voy a decir. Dios no está interesado en que el mundo mejore. Dios no está interesado en que el mundo mejore. Dios sabe que no va a mejorar. Dios sabe que la tierra no va a mejorar, por eso es que está profetizado que va a crear nuevos cielos y nueva tierra. ¿Por qué? Porque Dios sabe que esto va en un deterioro y que no va a mejorar, aun cuando ahora en Estados Unidos el presidente sea Trump. Eso no garantiza, no implica que el mundo va a mejorar o va a cambiar para bien. Es solamente Dios usando los vasos para cumplimiento de la profecía. Dios no está interesado en que el mundo mejore, iría en contra de su propósito y la profecía. Hace muchos años me invitaron allá en Ecuador a dar un, una enseñanza, un discurso, si usted quiere, una presentación bíblica de cómo mejorar la economía de Ecuador. Me recuerdo que eran hombres empresarios y yo les dije, si yo les digo que la economía va a mejorar en Ecuador, les estaría mintiendo, porque no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice claramente que la economía irá en picada con el correr del tiempo. Entonces, si nosotros somos tan ingenuos de pensar que porque Trump quedó en la presidencia, el mundo va a mejorar y va a cambiar para bien, no es cierto. Iría en contra de la profecía. Aun cuando muchos piensan que Trump va a cambiar el mundo, nadie lo ha hecho ni nadie lo hará. Jesucristo no vino a cambiar el mundo. Él vino a cambiar al hombre para salvarlo y llevárselo a la eternidad. Así que con el cambio de gobierno aquí, las cosas no van a cambiar. Las cosas, algunas cosas se van a mejorar un poquitito, quizá la política definitivamente esa está enfocada en cumplimiento de profecía. Definitivamente, al final se lo voy a explicar. Pero si hablamos de la economía, se va a mejorar, pero no es eterna, porque iría en contra de la profecía. ¿Cómo se podría establecer una moneda mundial en que nadie pueda comprar ni vender a menos que tenga la marca? La única manera es que desaparezca todo el dinero, que desaparezca la economía, que colapse la economía y todo se maneje por una marca. Las religiones, aunque aquí en Estados Unidos Trump ha dicho que incluso va a proteger la Iglesia Católica, para muchos el cristianismo es la Iglesia Católica, lo cual sabemos que es parte del sistema, lo que tiene que ver con la unión de las religiones, el Islam y el Vaticano. Establecer una sola religión mundial. Pero aun cuando Trump quiera protegerlo, no es eterno, porque como dije al principio, está profetizado claramente, está claro en la profecía de que va a haber una persecución para la iglesia. Quinto sello dice, Señor, ¿hasta cuándo vengará nuestra sangre de los que moran en la tierra? La respuesta divina le dice, hasta que se cumpla el número de hermanos y consiervos que han de ser muertos. Entonces, si dijéramos, bueno, Trump entró y la religión va a estar protegida,
y la economía va a mejorar a nivel mundial porque Trump va a cambiar todo a nivel mundial. Eso no es cierto. Va a ayudar un poco y porque es hombre de negocios y va a ayudar a que cambie un poquitito. Pero en cuanto al cumplimiento de la profecía, lo escrito por Dios, eso sigue su curso. Dios frenó el tiempo de los hombres porque venía desbocado el sistema, pero como es Dios quien maneja los tiempos, pero el tiempo de Dios sigue corriendo, aun cuando haya frenado al tiempo del hombre. Entonces tenemos que entender que el hecho de que Trump haya quedado, aunque a mí me parece un hombre con sus definiciones bien, su visión bien centrada, pero no va a poder cambiar al mundo. Nadie puede cambiar al mundo. Y si hubiera alguien que lo pueda cambiar, iría en contra de la profecía, porque ni siquiera Dios está interesado de cambiar al mundo. Si él estuviera interesado en cambiar al mundo, no tuviera preparado un cielo nuevo y una nueva tierra. Entonces, el mundo va a seguir su camino, todavía con más pecado, más maldad, más traición, más depravación, más perversión. Todo eso que le mencioné, el pecado, la maldad, la traición, la depravación, la perversión, eso no lo puede frenar el hombre. Solo Jesucristo en la vida del hombre. Pero todo lo malo crecerá mucho más. Todo lo malo crecerá mucho más. ¿Por qué? Porque es profecía. Es profético y tiene que cumplirse. Lo dije, es Dios quien maneja el tiempo, lo dije en la enseñanza pasada, es Dios quien maneja el tiempo. Todo esto solo se quedó en un intento, pero volverán a retomarlo los actores principales para cumplimiento de la profecía, definitivamente. Pero no olvidemos que todo gira alrededor de Israel. Todos somos profecía, todos estamos cumpliendo profecía y hay muchos vasos de honra como hay vasos de deshonra, pero todos estamos cumpliendo propósitos de Dios. Solamente tengamos cuidado qué es lo que estamos cumpliendo, ¿verdad? Hechos 13:23 dice, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, dice, cumplieron estas escrituras, condenándole. Aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar, y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, dice, cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro, pero Dios le levantó de los muertos. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Pero cumplieron las escrituras sin saberlo. Muchos no saben que están cumpliendo profecía. Probablemente ni Trump sabe que está cumpliendo profecía, ni Obama sabía que está cumpliendo profecía y va a seguirla cumpliendo todavía, porque todos somos profecía. Todos estamos cumpliendo profecía. Pero insisto en esto, aun cuando muchos piensen que el cambio de Trump, el cambio de presidencia aquí, arrasó con todo el Senado y el Congreso, la Casa Blanca, y se está rodeando de gente que lo va a ayudar a cumplir la visión para Estados Unidos, que va a afectar al mundo, pero eso no es eterno. ¿Por qué? Porque en lo que concierne a política,
a economía y a religión, al final se va a establecer un gobierno político, económico, religioso. Pero esto es solamente Dios frenando el tiempo del hombre, pero no el tiempo de Dios. El tiempo de Dios sigue porque era necesario que apareciera Trump para seguir cumpliendo profecía. Quiero recordarle que es Dios quien pone y quita reyes y todos cumplen profecía. Por ejemplo, mire, si hablamos de Asiria, Isaías 10:5 dice, ay de Asiria, vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Usó Dios a Asiria para corregir a Jerusalén. Dice, y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá, castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez. Aquí está diciendo claramente que los usó para corregir a Israel. El rey de Asiria fue el que dijo que quitó las fronteras de los países y nadie dijo nada, exactamente así como Obama en el 2016 quitó las fronteras de 184 naciones que están inscritas en la ONU o la Organización de las Naciones Unidas. Nadie dijo nada. Se opusieron Israel, Estados Unidos, porque era Trump el presidente en ese tiempo. Se opusieron varios, Hungría, República Dominicana, en aquel tiempo al final dobló las manos y abrió sus fronteras. Pero vemos ahora la afluencia de musulmanes invadiendo las naciones. Estaba viendo que Francia está invadida por terroristas de Hamas que quieren tomar Francia, así también como el Reino Unido, porque todo esto sigue su curso, sigue su curso. Pero es Dios quien pone y quita reyes a Siria. Dios lo usó para corregir a Israel. Nabucodonosor, Jeremías 27:5 dice, yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la doy a quien me place. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, uno de los imperios de los siete imperios de la estatua de Nabucodonosor, Asiria también. Egipto, Asiria, Babilonia, Medos, persas, Roma y los otomanos. No, Asiria, Babilonia, perdón, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y los otomanos. Ahí están los siete. Y el imperio se va a levantar es uno de los siete, que para mí son los otomanos. Pero mire, dice, yo he puesto todas esas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío. Y también las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también la hora a su propia tierra. O sea, lo usó también Dios para corregir a Israel. Al igual que a Siria también le llegó su tiempo. Entonces muchas naciones y grandes reyes lo harán su siervo, dice. ¿Será que la nación o el reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su servir bajo el yugo del rey de Babilonia, con espada, con hambre y con pestilencia, a esa nación castigaré, declara el Señor, hasta que yo la haya destruido por su mano? Aparece en la historia también Darío, el Medo. Fue el que metió a Daniel al foso de los leones por instigación de los 120 sátrapas. El rey Darío proclamó un decreto, dice, y buscaron los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia y en Acmeta y en la fortaleza que está en la provincia de Media, hallaron un rollo en el que estaba escrito lo siguiente: Memorándum. En el año primero del rey Ciro, esto lo está leyendo Darío, lo que había proclamado Ciro anteriormente. Dice, el rey Ciro proclamó un decreto, Ciro, rey de Persia, en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que sea reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, que se conserven sus cimientos con su altura de 60 codos y su anchura de 60 codos. O sea, Dios usó
a un rey persa para edificarle templo en Jerusalén. Para reedificarle templo en Jerusalén. Y da las medidas, dice, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, que se conserven sus cimientos con su altura de 70 codos, su anchura de 60 codos. Ahora pues Tanai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar Boznai y vuestros compañeros los oficiales, del otro lado del río, alejaos de ahí, no impidáis esta obra de la casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. O sea, la orden fue dada por Darío porque a Ciro había proclamado que se reedificara el templo en Jerusalén. Estamos hablando de un rey persa. Darío, rey de Media, también estuvo ahí. Ciro, por ejemplo, dice aquí le edificó un templo. O sea, la reedificación del templo en los días de Darío fue una reedificación. Pero en Ciro dice, según de Crónicas 36:22, y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor, por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha edificado, me ha designado, perdón, y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros sea su pueblo, el Señor su Dios sea con él y suba. Entonces le edifica el templo al Señor en Jerusalén y en los días de Darío es reedificado también. Pero le digo todo esto porque ¿qué papel juega Trump en todo lo que está pasando? Por ejemplo, mire, Isaías 46:11 dice, yo llamo del oriente un ave de rapiña. Está hablando del anticristo. Ya enseñamos del ave de rapiña anteriormente. Y de tierra lejana al hombre de mi propósito, un vaso de deshonra. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado y así lo haré. Esto quiere decir, amados hermanos, de que es Dios quien pone y quita reyes. Pero insisto en esto, Dios no está interesado en que la tierra se componga, porque Dios sabe que esta tierra va en un colapso total. Dios sabe que al final tiene preparada una nueva tierra y nuevos cielos, a tal grado que va a destruir los nuevos cielos, va a destruir los cielos, perdón, para poner los nuevos cielos, y va a destruir la tierra para ser quemada con fuego, como es escrito, y va a dar una nueva tierra, crea una nueva tierra para aquellos que somos salvos. Ahora, en medio de todo esto que le he dicho, porque insisto en esto, aun cuando Trump sea el presidente, no va a cambiar al mundo. Nadie tiene la potestad ni el poder para cambiar el mundo. Solamente Jesucristo. Nadie tiene el poder para frenar el pecado, la maldad, la traición, la depravación, la perversión. Nadie. Solamente Jesucristo. Y Jesucristo no lo va a frenar en el mundo, lo va a frenar en el hombre. Lo va a quitar del hombre que viene a sus pies, que lo recibe como su Salvador. El mundo va a seguir su curso. La maldad va a crecer, la perversión va a crecer, la traición va a crecer, la depravación va a crecer, porque es profético, hasta que el diablo se siente como si fuera Dios en el templo. Pero como es Dios quien maneja, repito, los tiempos, todo se queda en un intento, pero lo volverán a retomar los actores principales para cumplimiento de la profecía. Porque al final de cuentas se va a cumplir exactamente como el pasaje que le leí, donde dice todos los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas que se leen, todos los días de reposo cumplieron estas escrituras condenándole. Y cuando habían cumplido,
todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron un sepulcro, pero Dios le resucitó de los muertos. O sea, ni siquiera ellos sabían que estaban cumpliendo profecía. Muchos de los que están en la política no saben que están cumpliendo profecía. Incluso mucho creyente no sabe que está cumpliendo profecía. Fue Dios quien hizo ahora que Trump ganara esta presidencia. Fue Dios quien hizo este cambio de gobierno, pero no para que cambie el mundo, porque no va a cambiar. Dios sabe que no va a cambiar. La maldad radica en el hombre y la única manera que toda esa maldad salga del hombre es que vengan a Cristo. Si todas las religiones existentes fueran las verdaderas, el mundo estaría cambiado, pero no lo son. Es tan asombroso. El cristianismo es el verdadero y sin embargo hay muchos que viven conforme a las corrientes de Egipto, de Sodoma y de Babilonia, lamentablemente. Pero este cambio de gobierno lo hizo Dios. Y así como Siria fue eh, un báculo en las manos de Dios, Nabucodonosor también, el Señor lo llama mi siervo, puso naciones a su servicio, después trató con él exactamente como sucedió con el rey de Asiria. Darío también fue usado para que no estorbaran, que se reedificara la obra del Señor. Ciro, como dice segunda de Crónicas 36:23, que el Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén. El ave de rapiña, el anticristo, también es un hombre de propósitos, porque va a cumplir profecía. Pero la profecía sigue su tiempo, sigue su curso y su tiempo y su perfecto tiempo, porque se frenó el tiempo de los hombres que iban desbocados, pero como Dios es el que maneja el tiempo, frenó el tiempo de los hombres, pero ¿por qué? Porque se tenía que seguir la profecía a su tiempo, el tiempo de Dios. Recordemos, para resumirle un poco esto que le he dicho, que fue Trump quien estableció a Jerusalén como capital de Israel. Ya traían desde los noventas con que tenían que establecer a Jerusalén como capital. Nadie lo hacía, nadie le importaba. No eran ellos los que lo tenían que decir, por eso es que nadie lo hizo. Podemos culpar a los presidentes anteriores, menos Obama, pues, así es lo que quiere es que se establezca Jerusalén como capital de los palestinos. Pero fue Trump quien estableció a Jerusalén como capital de Israel. Eso hizo que se revolucionara mucho más el mundo árabe, a tal grado que compararon en aquel tiempo a Trump con Ciro, rey de Persia. Hicieron incluso una moneda con la imagen de Trump. Parece que fue Ciro o Darío, uno de los dos. Creo que más fue que fue Ciro que lo compararon. Pero fue Trump quien estableció Jerusalén como capital de Israel. Una de las cosas y el por qué nace esta enseñanza y por qué le digo que es importante que no nos desprendamos de la profecía, porque todo gira alrededor de Jerusalén, todo gira alrededor de la higuera que es Israel, de la higuera aprende la parábola. Eso, o sea, el reloj de Dios, definitivamente, aunque para algunos no lo sea, aunque no tienen base para decir por qué no lo es, pero la escritura nos deja claro que todo gira alrededor, porque la plantó en medio, Jerusalén en medio de las naciones, como dice Ezequiel 5:5, el Señor, esta es Jerusalén, yo la coloqué en el centro de las naciones y de los territorios a su alrededor. Entonces, todo gira alrededor de Israel, de Jerusalén, todo gira alrededor de Israel, porque Israel es el reloj de Dios. Pero aun cuando Trump haya sido ahora el, el- sea el presidente electo y que está formando un gabinete según para poder que la política siga su rumbo. Escuche esto que le voy a decir, porque de aquí nace esto.
Le repito, la profecía sigue su curso y el tiempo perfecto de Dios. Siendo Trump, perdón, el que estableció a Jerusalén como capital de Israel en su primer mandato, ahora entre su gabinete, el nuevo gabinete para este gobierno de 2024 a 2028, está un ex sargento que su nombre es Pete Hegseth. Pete Hegseth. Y lo estableció como lo nombró como secretario de defensa, jefe del Pentágono. O sea, el más alto rango en lo que tiene que ver con el ejército militar. Este es un sargento anterior, pero lo nombró para que se encargue de las negociaciones, o sea, él se va a encargar de las negociaciones en Oriente. O sea, recuérdese que todo gira alrededor de Israel. Este Hegseth, Pete Hegseth, que va a ser el secretario de Defensa, en el 2018, en el año 2018, que todavía era presidente Trump en su primer mandato, dijo este Pete Hegseth que hay que edificar el templo en lo que llaman the Temple Mount, o sea, en donde está erigida la mezquita de Omar. Es uno de los templos, el templo más sagrado para los musulmanes. Y ahí este hombre dijo en el 2018, el que ahora va a ser el secretario de Defensa de Trump, que se edifique el templo ahí en lo que le llaman el Temple Mount, o sea, la montaña del templo. También dijo que hay que anexar Judea y Samaria, o sea, aquello que le pertenece ahorita a los palestinos, porque Jerusalén está dividida. Le pertenece la mitad a los palestinos y la mitad a Israel, a tal grado que del lado de los palestinos está Belén, la ciudad donde nació nuestro amado Salvador. Pero él dijo que hay que anexar Judea y hay que anexar Samaria. Este Pete Hegseth, en ese discurso que dio en el 2018 en Jerusalén, dijo que él no aceptaba dos estados, porque dijo que solamente hay uno, el Estado de Israel. Estaba prácticamente eliminando y rechazando el que se estuviera trabajando para establecer dos estados como lo han venido haciendo anteriormente otros presidentes. Entonces esto a mí me permite entender la mentalidad de este hombre y, y la comisión o la responsabilidad de tratar todas las negociaciones en Oriente. A mí me permite esto entender que claramente que fue Dios quien estableció a Trump y que le permitió ganar el Senado de una manera arrasante, que bloqueó algoritmos y bloqueó camiones llenos de boletos para ganar por cantidad y que habían ya dispuesto que tanto en Arizona como en Georgia y como en Pensilvania, que son estados claves, se siguieran contando los votos hasta una semana después, exactamente como sucedió en el 2020, lo cual Dios le dio la victoria a Trump sin necesidad de Arizona, sin necesidad de Georgia y me parece que sin necesidad de Pensilvania. Pues cuando Dios le da la victoria y los 270 votos electorales que se necesitan para ser presidente, los rebajó, los rebasó en hasta 276.
votos y ya era presidente, sin necesidad de Arizona, sin necesidad de Georgia, sin necesidad de Pensilvania, me parece, o de Wisconsin. Y eso hizo que se revolucionara todo, a tal grado que aunque siguieran contando los votos, no había problema, él ya era presidente, sin necesidad de esos estados. Eso solamente lo puede hacer Dios. Lo asombroso de esto es de que Dios hace que ganen el Senado, ganen el Senado. Supuestamente el Senado tiene que ser 51, 51 escaños o sillas o asientos, y sin embargo lo rebasaron. Me parece que tienen 53, creo yo, 56, algo así. Y gana también, con 208 votos, tenían que ganar el Congreso, pero con 208 votos, 208 escaños, o sillas, o asientos en el Congreso, todavía podían algunos tener, demócratas tener voto. Entonces Dios hace que rebase para que los demócratas no tuvieran voto en el Congreso, tenían que tener 218, y Dios hace que superen los 218. Me parece que tienen 219 o 220, parece. Pues ya rebasaron. Entonces, prácticamente Dios le cerró las puertas para que nadie interfiera en las decisiones de Trump, aun cuando ya escogieron un nuevo líder del Senado que dicen algunos que es anti-Trump, pero que de alguna manera va a tener la presión de todo el Senado, así que al final de cuentas pueden probablemente, quizás si se pueden, no sé, no estoy enterado, poder votar para que lo quiten y establecer a un nuevo líder en el Senado, de la mayoría, líder de la mayoría. ¿Qué le quiero decir con esto? Porque me llamó la atención este nuevo secretario de Estado bajo el nuevo mando de Trump. Es prácticamente el jefe del Pentágono. Se va a encargar de las negociaciones del Oriente. Este hombre dijo, Pete Hegseth, se está a favor de Israel, que hay que edificar el templo. Hay que edificar el templo en el Temple Mountain, donde está la mezquita de Omar, la mezquita de los musulmanes. Dijo también que hay que anexar Judea y Samaria, o sea, no hay tierras para palestinos, y rechazó dos estados, que solamente hay uno, que es Israel. En medio de todo esto que le he dicho, amado hermano, a mí me revoluciona esto, porque todo esto me permite a mí entender que es Dios llevando al cumplimiento de la profecía. Y que definitivamente Dios no permitió y no va a permitir hasta que Trump cumpla todo lo que Dios ha decidido que cumpla en lo que concierne a Israel, a Jerusalén. Hay muchas cosas que hasta hoy no podemos entender, pero lo que sí estoy seguro es que fue Dios quien lo plantó. ¿Para qué? ¿Para que cambie Estados Unidos, cambie el mundo? No, para que cumpla profecía. Por el lado de la política, y cumpla la profecía, porque todo gira alrededor de Jerusalén, alrededor de Israel. Y claro, como es un hombre de negocios, pues la economía va a ayudar un poquitito, pero al final se va a desplomar porque es profético. Y eso no lo puede cambiar nadie. Esto, como le decía a los pastores en Juárez, es solamente un respiro para que nosotros tomemos las cosas en serio y entendamos que nadie puede cambiar al mundo, solamente Jesucristo. Nadie puede frenar la perversión y la depravación del mundo, solamente Jesucristo. Y no en el mundo.
sino en el hombre. Para cambiar al mundo, toda la humanidad tendría que nacer de nuevo. Todos tendrían que recibir a Jesucristo. Sin embargo, al que van a recibir es al anticristo. Y claro, en medio de todo eso que va a acontecer porque es profético, la economía no va a cambiar por eternidad, aun cuando mejore un poquitito. 4 años. La religión no va a ser siempre protegida, al menos aquí en Estados Unidos, porque está escrito que viene una persecución al final. Y la política solamente apuntala a que se cumpla todo lo que concierne a Jerusalén y a Israel. Cuarto sello se tiene que abrir, quinto sello se tiene que abrir y sexto sello es la apertura de la gran tribulación. De tal manera, amados hermanos, que nosotros debemos de seguir con lo que Dios puso en nuestras manos. Y hoy más que nunca, no desprendernos de Dios, no desprendernos de su palabra. Creo con todo mi corazón que esta es una oportunidad para que la iglesia no se acomode, sino respire un poquitito, agarre fuerza, mucha más fuerza, y se prepare porque al final de cuentas se tiene que establecer un solo gobierno político, económico, religioso. Y que muchos de los que ahora fueron avergonzados con la victoria de Trump van a regresar con mucha mayor fuerza y de seguro van a seguir trabajando a espaldas. Si no, veamos el Reino Unido, ya están clamando y reclamando los islamistas que se tiene que establecer la ley Sharia. Y Francia está invadida también porque está escrito que la visión del Islam y su Mahdi número 12 es conquistar el mundo para Mahoma. ¿Cómo? No con un mensaje de amor, sino con un mensaje de hay que matar a los infieles. Y cuando ellos dicen que es una religión de paz, es porque están viendo hacia el futuro, cuando ya no hayan infieles y ellos sean la única religión, entonces esa es una religión de paz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Este fin de semana, el sábado, 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, estaremos en la iglesia del pastor César y su esposa Erika, su familia, allá en Montgomery, Alabama. Con el favor de Dios, tendremos un buen tiempo. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús como su Salvador, todavía hay tiempo. La puerta no se ha cerrado. La puerta sigue abierta. Su sangre fue derramada para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si tú no conoces a Cristo, todavía tienes la oportunidad de entrar. Recíbelo como tu Salvador. No hay decisión mejor que puedas hacer en esta vida y en tu vida que recibir a Jesús como tu Salvador. Pon en sus manos tu familia, tu vida, tus metas, tus anhelos, tus proyectos, tu matrimonio, etcétera, tu economía, tu salud. Nadie mejor que Él. Él no vino a cambiar el mundo. Él vino a cambiar al hombre. Y si hubiera alguien que se ha alejado del Señor,
Aun cuando ahora haya ganado Trump, allá afuera el pecado abunda, la perversión, la depravación abunda. Vuelve, vuelve al Señor. Y si hubiera alguien que esté enfermo, dile, Señor, sáname. Mis neuronas, mis ojos, mis oídos, mi olfato, mis pulmones, mis coyunturas, mi estómago. Dile, sáname, Eterno. Yo creo que tú llevaste mis enfermedades. Yo te aseguro que te sana, pero tienes que pedirle. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor, y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo y con su palabra, que es el verbo de vida que se hizo carne, con el amado Jesús. Y dale un clic a tu teléfono. Comparte con tus contactos, aun cuando todavía Facebook esté censurando. Quizá vamos a tener la oportunidad ahora con este nuevo gobierno, el tiempo que el Señor lo deje, porque definitivamente nada le va a pasar a Trump hasta que cumpla los propósitos de Dios. Quizá nos permitan una forma más amplia de poder llevar el mensaje sin censura, que sería una bendición. Dios hace las cosas a su manera. ¿Acaso podrá el barro decirle, ¿por qué lo haces así? El cielo no acepta órdenes de los hombres ni opiniones. El cielo es el que gobierna sobre los hijos de los hombres. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, sea en la tierra. Bendiciones, amado pueblo. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos de nuevo con una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios desde la iglesia central de ministerios. Gracia, misericordia y paz. Cuídense mucho y que el Señor les bendiga. No se olviden de orar por nosotros. Bendiciones, amado pueblo.